Yo no quiero robar tiempo al mensaje. Vamos a estar leyendo y vamos a trabajar con algunos textos del Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 2 y el verso 41. Lucas capítulo 2, verso 41, dice así la palabra del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Verso 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús, es la primera vez y la única que aparece esta frase, el niño Jesús. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Verso 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones en esta noche. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te quiero dar gracias por la oportunidad que me brindas de poder ministrar tu palabra, Señor. Confesando que nada podemos dar si primeramente no lo recibimos de ti, Señor. Te pido, querido Dios, que tomes control de las ondas por las cuales el sonido es transmitido en estos momentos, y que todos aquellos que nos estén escuchando, ya sea en directo o después, Señor, puedan ser ministrados por el poder de tu palabra. Padre, gracias por el privilegio de servirte. Ayúdame a serte útil hoy en tus manos, y que todo lo que tienes atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado leyendo un pasaje. Es el pasaje que si Lucas no hubiese escrito, hubiéramos ignorado pues gran parte de la infancia de Jesús. Gracias a este pasaje hay luz acerca de qué es lo que ocurrió mientras lo que llaman los años perdidos de Jesús. La gente que intenta desacreditar la palabra de Dios o desacreditar la veracidad de la palabra de Dios suelen inventarse y también alegorizar en cuanto a lo que ellos llaman los años perdidos de Jesús. Dice que Jesús apareció cuando era un bebé, desapareció, volvió a aparecer con 12 años, desapareció de nuevo y volvió a aparecer con 30. Ese vacío, entre comillas, los llaman los años perdidos, y han sacado un montón de evangelios apócrifos donde han estado contando historias que no son demostrables, ninguna de ellas,
Pero nosotros que nos basamos en la palabra del Señor, pues podemos aprender varias cosas. No es este el mensaje, hay un mensaje que en su momento lo ministraré, que hablamos de la infancia de Jesús, pero para hacer un breve resumen, o sea, en principio es que lo que podemos ver a través de este pasaje es que todos los años acudían a la fiesta en Jerusalén en días de Pascua. Esta Pascua, nosotros, a las fechas que estamos, ahora en diciembre, en una frase decimos, estamos en Pascuas. Bueno, en tiempos bíblicos la Pascua no era en diciembre y no tiene nada que ver. La Pascua era en el mes de Nisan, recordando cuando Dios les liberó al pueblo de Israel a través de milagros y de prodigios, los liberó de Egipto. He de decir que de la infancia de Jesús, para aprender algunas cosas, lo que sí sabemos es que a pesar de estar en este tiempo, porque ahora en Navidad recuerdan mucho, no sé lo que pasa en Navidad, el otro día lo dije en la iglesia, parece ser que en Navidad como que afloran los sentimientos, la gente se vuelve como más sentimental, no sé si es porque se rodea de la familia, y el mundo entero recuerda a Jesucristo. El 25 de diciembre celebran su nacimiento, así es como recuerdan. Hoy día sabemos, y lo podemos demostrar por medio de la palabra del Señor, que Jesús no nació el 25 de diciembre. O sea, eso es una invención humana, para hacer la historia corta. Cuando Constantino el Grande, él hace un rezo a sus dioses paganos. Creo que me había caído. Cuando Constantino el Grande, él hace un rezo a sus dioses paganos y pidiendo fuerzas al dios Sol para ganar la batalla que tenían que enfrentar al día siguiente, se dice que era especie de un sueño, una visión por la noche. Él tiene un sueño, una visión donde ve en el sol, en el centro, ve una cruz y una voz que le dice: bajo este signo vencerás. Entonces él a la mañana siguiente, él manda a todo su ejército a que en sus escudos, incluso en su ropa, todo el que pueda llevar estandartes de cruces. De hecho hicieron una cruz grande y la llevaban, ya que él había escuchado: bajo este signo vencerás. Bueno, da la casualidad que Constantino el Grande regresó en victoria. Esto lo tomó como una señal, y es cuando Constantino el Grande deja el paganismo y abraza el cristianismo, entre comillas. Pero lo que Constantino el Grande hizo fue que mezcló el cristianismo con el paganismo, y hasta el día de hoy es lo que conocemos como la Iglesia Católica, una mezcla de paganismo con el cristianismo, y eso básicamente es lo que hizo Constantino el Grande. Una de las cosas que él hizo mezclando fue que las fechas importantes de sus dioses, como por ejemplo el 25 de diciembre, que era el nacimiento del sol, o el día en que el sol los llenaba de fuerza, ya que veneraban al dios Sol, por la razón de que en el 21 de diciembre comienza el solsticio de invierno. Cogieron las fechas importantes y decían, bueno, cambiaron la fecha del nacimiento del dios Sol por el nacimiento del Sol de Justicia, y atribuyó el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Bíblicamente no hay fundamento para eso. Si tuviéramos tiempo, podríamos demostrar que Jesús no nació el 25 de diciembre, como nos enseña la Biblia. Si nosotros investigamos y tuviéramos tiempo, en otro momento, si ustedes me lo piden, yo lo hago, lo grabo y lo compartimos. Estudiando Lucas capítulo 1,
estudiando el orden de Zacarías, de la orden de Abías, el día que le tocaba ministrar, en la visitación del ángel Gabriel, los 6 meses que pasaron en el embarazo de Elizabeth, luego que es presentada María. Haciendo todo eso, una investigación exhaustiva de la palabra, podemos demostrar, no la fecha exacta ni el mes concreto, pero esto es algo ya personal. Posiblemente, digo yo, esto ya es una opinión mía personal, posiblemente Jesús naciera en septiembre. Septiembre, octubre es la fecha que yo he podido investigar. La fecha exacta, aunque exactamente no sabemos el día exacto, pero lo que sí sabemos es que no nació el 25 de diciembre. Eso es un invento humano de la Iglesia Católica, como por ejemplo, en este mes vamos a ver los Belén, o sea, la representación del nacimiento de Jesús en el pesebre, y esa representación que hacen no es bíblica. Lo único que es bíblico en la representación del Belén que hacen es que Jesús nació en un pesebre, fue envuelto en pañales, estaba José y María, obviamente, y aparecieron pastores, y los pastores aparecieron porque estaban pastoreando las vigilias de la noche, y los ángeles les anunciaron, qué ironía del destino. Los pastores eran, entre la plebe, eran digamos, el eslabón más bajo de la plebe. O sea, un trabajo inferior en la sociedad judía, en la comunidad judía, en tiempos de Jesús, era ser un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas no era importante. Un pastor de ovejas era olvidado por sus hermanos y su padre, como lo fue David. Ser pastor de ovejas era pasar más tiempo entre animales que entre personas. Ser pastor de ovejas significaba vivir más en el campo que en un hogar. O sea, ser pastor de oveja era un labor que no lo tenían en una alta estima, sino todo lo contrario, lo tenían en una estima muy baja. Y así es como lo trataban los judíos, cosa muy curiosa, ya que el nacimiento del pueblo de Israel nació a través de un pastor nómada como Abraham. Fue forjado o salió y se formó tras un pastor liberador como era Moisés, que pastoreó las ovejas de su suegro Jetro, y fue afirmado tras otro pastor como fue David, cuando fue ungido como príncipe sobre el pueblo de Israel, estaba pastoreando las ovejas. Y no fueron capaces de ver tantas importancia que tenía el ser pastor de ovejas que guardaba relación con el pueblo de Israel. Por eso Jesucristo nunca se presentó: yo soy el buen apóstol de los apóstoles, ni soy el buen... No, él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y él, dignificando un trabajo que todos despreciaban, porque cuando Jesús llegaba a un lugar, todo lo dignificaba, todo cobraba importancia y valor. Sabemos que sí fueron los pastores al pesebre, pero los magos no estuvieron en el pesebre. Eso es que al haber una mala interpretación, creo yo, porque según Mateo capítulo 2, verso 11, si no me equivoco, estoy citando de memoria, o el verso 11 o el verso 19, dice: cuando llegaron y entrando los magos en la casa, adoraron al niño, ofreciéndole oro, incienso y mirra. No entrando al pesebre, sino entrando en una casa. Sabemos que aquellos no eran 3 reyes, sino que la Biblia dice que eran magos, y la Biblia, cuando habla de mago, habla de gente que estudiaba las estrellas, eran astrónomos. O sea, la astronomía no es mala, es el estudio de las estrellas, del cosmos y del firmamento. Eso no es malo. Lo que es malo es la astrología. La astrología tiene que ver todo con algo de oculto, con el ocultismo. La astrología fue fomentada a un nivel satánico en tiempos de Manaset, que dice la Biblia que él estudiaba los astros y fue encantador, agorero y hechicero. Y entonces la astronomía no es mala,
pero la astrología sí que lo es. De ahí nace el zodíaco y todo el leer las manos y las cartas del tarot. Pero los magos, cuando llegaron a Jerusalén, ojo que llegaron primero a Jerusalén, y dice que después de hablar con el rey Herodes, ellos investigaron, y al hacer la investigación les mandaron a Belén. Y cuando ellos fueron a Belén, dice la Biblia que Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces por eso sabemos que los magos no estuvieron en el pesebre. Porque si llegan a estar en el pesebre, Herodes hubiera dicho que maten a todos los niños recién nacidos. O sea, los niños de 1 año y medio no tenían culpa. Los niños de 1 año no tenían culpa. ¿Pero por qué dicen menores de 2 años? Porque posiblemente cuando los magos llegaron a la casa y adoraron al niño ofreciéndole presentes, tenía entre 1 y 2 años de edad. Posiblemente tenía 2 años de edad. Por eso sabemos que los magos no fueron al pesebre. Eso es una invención también humana. Pero a pesar de que hay errores y que la Iglesia Católica ha mezclado tantas cosas, nosotros tomamos este mes una oportunidad fundamental para presentar a Jesucristo como la única salvación. Y como dirían los ángeles, hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador. Y tomamos la oportunidad para presentar al Salvador de este mundo. Da la casualidad que el Salvador de este mundo, todos los años, conforme a la costumbre, le tomaba a sus padres o su madre María y José y les llevaban a Jerusalén. La Pascua era la fiesta más importante que celebraba Israel, recordando cómo es que Dios les libertó. Da la casualidad que donde celebraban la Pascua era en Jerusalén. O sea, la Pascua no la podían celebrar en cualquier sitio que ellos escogieran, donde quisieran y como quisieran. El por qué iban a Jerusalén y lo hacían de esa manera. Deuteronomio capítulo 16, verso 5 dice: no podrás sacrificar la Pascua en cualquier ciudad que Jehová te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habitare allí su nombre. Sacrificarán la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que salisteis de Egipto. Es decir, ¿por qué iban a Jerusalén a celebrar la Pascua? Porque quien les libertó también les indicó dónde es que tenían que celebrarla, cómo es que tenían que hacerlo, incluso a la hora que tenían que celebrarlo. Es decir, que quien los libera también les dicta las normas de cómo es que tienen que hacer las cosas. Ellos estaban en Egipto, 430 años de servidumbre como esclavos. Otro día daremos un dato y no lo doy ahora por no entrar en polémica. Pero se había hablado de que estarían 400 años esclavos. ¿Por qué estuvieron 430? Eso es un dato que lo dejamos ahí en el aire para otro momento. Después de 430 años, Dios manda a un libertador y Él, por medio de milagros y señales, les libera de esa esclavitud que tenían. Ellos fueron libres no para hacer lo que quisieran. Ellos fueron libres para hacer lo que debían. Miren, la Biblia dice que todos aquellos que estábamos viviendo en pecados, éramos esclavos del pecado. Pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nacimos de nuevo, la Biblia dice, Romanos 8:36, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando todos los que estábamos viviendo en pecado, que éramos esclavos del pecado, aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, conocimos la verdadera libertad porque Jesucristo nos hizo libres. Ahora bien, nótate esta en el corazón. La libertad no consiste en hacer lo que quieras.
La libertad consiste en hacer lo que debes. Lo repito. Dios, cuando abrazaste la fe, Dios te hizo libre, pero la libertad no consiste en hacer lo que quieras, la libertad consiste en hacer lo que debes. En eso consiste la libertad. Porque mira, la palabra libertad la define la etimología como la oportunidad de realizar lo que deseo, siempre asumiendo las consecuencias de las mismas. Y eso es lo que es libertad. O sea, yo tengo libertad para realizar lo que deseo, o la oportunidad para realizar lo que deseo, pero siempre asumiendo las consecuencias. O sea, somos agentes morales responsables de nuestros actos. Pero cuando nosotros pensamos que la libertad consiste en hacer lo que yo quiera, esa libertad la cambiamos por libertinaje. Y miren la palabra libertinaje. La etimología la define como desenfreno de palabras y de acciones, falta de respeto ante la moral y la religión. Así es como define la etimología, que es la raíz que estudia, o la ciencia que estudia la raíz de las palabras. Así interpretan la palabra libertinaje: desenfreno de palabras y de acciones, falta de respeto a la moral y a la religión. Entonces Dios te ha hecho libre, pero cuando Dios te hace libre, te ha convertido en una persona, un agente moral responsable de tus actos. Y la libertad no consiste en hacer lo que quieres, porque cuando intentas vivir como quieres, conviertes la libertad que Dios te ha dado en libertinaje. Cuando pretendes vivir una vida en Dios, tener a Dios a tu lado, pero vivir una vida de desenfreno de palabras y de acciones. Por eso es que yo estoy enfadado con el calvinismo. Porque el calvinismo es el récimo que enseña que podemos hacer lo que queramos, vivir como queramos, hablar lo que queramos, hacer lo que queramos, por la sencilla razón de que aceptemos o que hicimos una confesión en nuestro corazón, pues es que vamos a ir al cielo, porque la salvación no se puede perder. Entonces, como creemos que no se puede perder, vivimos una vida de desenfreno de palabras y de acciones. Por eso yo estoy enfadado con el calvinismo. Porque el calvinismo fomenta una vida de desenfreno. Pero la libertad gloriosa de los hijos de Dios consiste en que Dios me da la oportunidad de realizar lo que deseo, siempre asumiendo las consecuencias de mis actos. Por eso, vivir una vida de desenfreno de palabras y de acciones me es garantía de que Dios no tendrá comunión conmigo. ¿Qué pasa cuando cambiamos la libertad en libertinaje? Lucas 2:43 dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Aquí hay dos cosas importantes. Número uno, cuando nosotros cambiamos la libertad de Dios, esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, por libertinaje, el niño Jesús no está a nuestro lado, y dice la Biblia, se quedó en Jerusalén sin que lo supieran. ¿Cuánta gente ha perdido la compañía de Jesús por haber cambiado la vida de libertad en libertinaje y ni tan siquiera se han dado cuenta? Porque hay gente que piensa todavía que Dios tiene comunión con el pecado. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Dios ama al pecador, pero Él no participará de pecados ajenos. Por eso es que la Biblia dice que llegaron 3 varones y se quedaron en la casa de Abraham. Abraham, dice, dos ángeles y entre ellos el ángel de Jehová. Abraham era ¿quién?
el amigo de Dios, dice la Biblia, y se quedó en casa de su amigo. El capítulo siguiente es donde van a ir a Sodoma y Gomorra para decir que van a ser destruidas. ¿Cuántos van? Van 2, los ángeles. La pregunta es, ¿dónde se ha quedado el ángel de Jehová? ¿Por qué no va a Sodoma y Gomorra? Bueno, es que él va a la casa de su amigo Abraham, porque es su amigo, tienen amistad. Él manda a mensajeros a Sodoma y Gomorra. Él no entra. Él se queda en casa de su amigo, pero él no entra a Sodoma y Gomorra. Él a Sodoma y Gomorra envía mensajeros porque él no se mezcla con pecados. Pero hay gente que, creyendo que puede tener a Dios en el corazón, pero vivir una vida de desenfreno, piensan que tienen a Dios a su lado. Y la cuestión es que hace mucho tiempo Jesús se quedó fuera de ellos y ellos ni tan siquiera se han dado cuenta. Como María y José le habían perdido y ni siquiera se habían dado cuenta. ¿Cuánta gente viviendo una vida de libertinaje piensa tener a Dios con él? Me da lástima. Fíjate, si es lamentable no tener a Dios en el corazón, eso es muy lamentable. Un peligro es creer que Dios está contigo o no sentir la ausencia de su presencia. Eso es terrible, hermanos. Un corazón endurecido, entenebrecido, una mente nublada. Qué pena que la Biblia dice que cuando el ángel de Jehová se fue en medio de una zarza, por medio de un milagro, dice la Biblia que Manoa, y dijo Manoa, entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. ¿Cuándo? Dice, cuando no volvió a aparecer más a Manoa ni a su mujer. Había hecho milagros el ángel de Jehová. Había estado allí. Les había dado un mensaje. Les había hablado del nacimiento de Sansón. Pero cuando el ángel de Jehová se marchó y ya no volvió a aparecer, Manoa dijo, ahora entiendo que era el ángel de Jehová. Qué pena que cuando pierde la gente la presencia, es cuando comienzan a añorarla. Hay un dicho popular que dice que las cosas no se valoran hasta que se pierden. ¿A qué estás esperando para valorar lo que tienes? Estamos viviendo ahora en días no solamente donde los sentimientos afloran, sino también, entre comillas, entiéndanme, son días de fiesta. ¿Qué ocurrió acabada la fiesta? Quiero darte una noticia, cristiano, hijo e hija de Dios que me escuches. No cambies la libertad que Dios te ha dado por un libertinaje, viviendo una vida de desenfrenos de palabras y de acciones en la fiesta que en los próximos días viene. No merece la pena que por Navidad, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, como quieras llamarlo, no merece la pena que todo lo que has construido en un año, en un día, lo derribes. No cambies la libertad que Dios te ha dado por un libertinaje. Porque mira lo otro precioso de este texto, acabada la fiesta. He de decir que todas las fiestas se terminan. Todas las fiestas tienen su día límite. Acabada la fiesta. Esta fiesta de Navidades acabará. Y voy a perder yo lo que he construido en un año, por una semana, por pensar yo, bueno, que son días para ello. No pasa nada.
que una vez al año no es malo. Así es el engaño del diablo a muchas personas. Que no pasa nada que estás entre familia. Que no pasa nada que son días para ello. Hijo, que no pasa nada que llevas ya todo un año volcándote en fidelidad a Dios por una semana. Dios lo pesa en balanza. Por esa razón, porque Dios lo pesa en balanza. Porque es en estos tiempos, cuando todo el mundo entra en desenfreno de palabras y de acciones, cuando los que vivimos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios somos responsables de nuestros actos, de nuestras acciones y palabras, y no permitimos que una fiesta que se va a acabar va a lograr que perdamos aquello tan importante como es la presencia. Porque nosotros no somos de los que para valorar las cosas hay que perderlas, sino que las disfrutamos mientras las tenemos. ¡Qué pena! Cuando salieron, dice el verso 44 y 45, dice, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Camino de un día buscándole. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer aquí un stop. Porque a mí me gusta investigar mucho. Y me gusta hacer preguntas a la Biblia. ¿Por qué razón tardaron tanto tiempo para buscar al niño? Bueno, yo tengo mis niños. Si mi niño, en este caso Jesús, tenía 12 años. Si yo voy a Jerusalén, no espero un día entero para buscar a mis hijos. ¿Por qué razón esperaron un día para buscarle? Por una razón muy sencilla. No sé si ustedes recuerdan en la Biblia que cuando iban camino, lo estoy citando de memoria, cuando iban camino a Canaán, la Biblia dice que el orden en el que iba eran los hombres de guerra, luego en el medio iban las mujeres y en la parte de atrás iban los niños, los ancianos, los débiles, dice la Biblia, y los que estaban enfermos. La Biblia dice que camino a Canaán, los amalecitas se escondieron en las montañas. Vieron a los hombres de guerra y dejaron que pasaran de largo. Vieron a las mujeres y las dejaron que pasaran de largo. Pero dice la Biblia que entraron y golpeándoles por detrás mataron a niños, ancianos, a enfermos, incluso a mujeres también. Y es cuando Dios les dice: no olvides lo que Amalec te hizo camino a Egipto. Así ha dicho Jehová, raerás toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Desde ese momento cambiaron. Ya el orden era diferente. Era que salían los hombres, los ancianos y los niños iban en medio y los débiles y las mujeres por atrás. La cuestión es, o al contrario, las mujeres delante y luego los hombres detrás. La cuestión es que José pensaba que el niño estaba con María. María pensaba que el niño estaba con José. Un día después se dieron cuenta que no estaba con ninguno de los dos. Por eso es que ellos, dice la Biblia, que lo buscaron, y con esto quiero terminar para no hacer largo este mensaje. Miren, hermanos, y le buscaron entre parientes y conocidos, pero como no le hallaron. Le buscaron entre parientes y conocidos, pero no le hallaron. Si es triste perder la presencia por cambiar la libertad en libertinaje, oigan,
más triste es buscar a Jesús entre parientes y conocidos y no encontrarle. Te hablo a ti que me estás escuchando a través de la aplicación Zello Conquistando Corazones y todos aquellos que nos están escuchando a través de Facebook. ¿No te has dado cuenta la tristeza que produce buscar a Jesús entre parientes y conocidos y no encontrarlo? Cierra tus ojos y piensa en tus parientes y conocidos. ¿Podrías hallar a Jesús en medio de ellos? Tus parientes más cercanos. ¿Hay hermanos que no tienen a Cristo en su corazón? Busca a Jesús en tu familia. ¿Le encuentras? Porque digo, no sé si eres consciente que si buscas a Jesús entre parientes y conocidos, donde no le encuentres porque no está, tal persona se va al infierno. Y ahora pregúntate, ¿cuántos parientes y conocidos no tienen a Cristo en el corazón y tú lo sabes? ¿No te da tristeza? Si amáramos las almas, fíjate, yo no te digo vete llena estadios en otros países, no. Pero tú puedes llegar a tus más cercanos. Tú puedes llegar a tus hermanos. Tú puedes llegar a tus parientes más cercanos. Vamos a reducir el círculo a un poquito más. Tu misma casa. Cuando yo hablo de casa, yo por ejemplo, en mi casa, mi mujer, mis 4 hijos y yo, mi hogar. ¿Estoy yo trabajando para que ellos puedan encontrarse con Jesús al día de mañana? ¿Y yo pueda buscar a Jesús en mi hogar y encontrarle? ¿Estoy yo construyendo un arca para que puedan entrar mi familia, mi casa, mi mujer y hijos y puedan ser salvos? Es decir, construir un hogar cristiano para Dios y mis hijos abrazar la fe. Porque yo quiero buscar a Jesús entre parientes y conocidos y encontrarle. No quiero vivir la experiencia de buscarle entre conocidos y parientes y no encontrarle. Entristece el alma, mis amados. Y me dirás, Eugenio, yo hablo mucho, pero no me hacen caso. Bueno, de ahora en adelante no les hables. A todos los que les has hablado. Pero que con tu conducta, viviendo una libertad gloriosa, y no una vida de libertinaje. Escúchame bien, cuando vives una vida de libertinaje, sin tomar en cuenta tus acciones ni tus palabras, estás diciendo a tus parientes y conocidos que miran, porque la Biblia dice que somos cartas escritas y leídas y conocidas por todos los hombres, les estás predicando con tu conducta y les estás mandando a un camino de perdición. Pero cuando tú vives en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, no hace falta palabras, porque la conducta tuya como un hijo de Dios les está llevando a que ellos miren el camino de la salvación. Por eso, en estas fiestas que nos esperan por delante, vive como un hijo y una hija de Dios, disfrutando de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ten en cuenta que la libertad es la oportunidad
de hacer lo que deseas, asumiendo las consecuencias, y que el libertinaje es el desenfreno de palabras y de acciones, que no tiene respeto a la moral ni a la religión. Pero yo quiero vivir una vida fiel en Dios, y no voy en estas fiestas a perderlo todo, porque las fiestas se acaban. Y yo no quiero que se quede. Hay un dicho también sacado de este pasaje, es que dice que perdieron a Jesús en la fiesta. No pierdas a Jesús en estas fiestas, no merece la pena. Llevamos todo un año disfrutando de Dios como para pensar que bueno, como son días para ello, que el diablo no te engañe. Son días para disfrutar de tu familia. Yo ya llevo 2 días seguidos, un día yo, otro día mi esposa, invitando a mi hermano, a mis primos hermanos, mi esposa invitando a sus hermanas, a mis cuñados, dándoles de cenar. Cualquier cosita, pero estar en comunión, tener la oportunidad de disfrutar de la familia. No necesariamente hay que pecar, mis amados. Gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que me has dado de poder predicar tu palabra a través de estos medios, Señor. Te pido que esta palabra llegue, Señor, a todos aquellos hogares que han estado escuchando y que nos escucharán también, Señor. Y que pueda ser sembrada en buena tierra y producir, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Les dejo con esta alabanza mientras me despido de no solamente la familia de Conquistando Corazones, sino también de todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Para ver tu gloria y tu poder.